Damos gracias, Señor, en esta noche porque nos permite reunirnos por este medio, a través de este medio, para poder, Señor, estudiar tu palabra. Te damos gracias por esta posibilidad. Te damos gracias también por todo el tiempo y la preparación que ha tenido nuestro pastor y también nuestros hermanos. Ayúdanos a entender, ayúdanos a practicar lo que aprendemos y ten misericordia de nosotros, porque nuestro objetivo es conocerte más y mejor. Te suplicamos tu dirección en este curso, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Buenas noches, amados hermanos. Este curso se llama Consejería Bíblica y tiene por objetivo, ustedes ya han recibido los apuntes, ¿no es cierto? Tiene por objetivo que el estudiante, que podamos juntos conocer y aplicar los principios bíblicos acerca de la consejería bíblica. Vamos a descubrir que en la Biblia hay muchos aspectos y principios que pueden ser utilizados en el tema de consejería, también para nuestras vidas personales, y también nos va a permitir conocer algunos pasos necesarios para poder hacer efectiva la consejería cuando la tengamos que utilizar. Este manual, o este apunte de 90 y algo hojas, 94 hojas, fue preparado por el doctor Jaime Morales Herrera, ¿ya? Él ha estado con nosotros años atrás, todo acá en Chile, pertenece a MINS, y bueno, y a Dios gracias, tenemos este acceso que es un área bien importante, sobre todo lo que estamos viviendo en nuestras familias y en las iglesias. Durante muchos años nos abocamos a los temas referidos a, a la doctrina en el sentido de los grupos liberales, pero también hoy en día también tenemos que apuntar lo que es la familia y el consejo familiar. Antes nos conformábamos con el tema de entregar unas charlas matrimoniales, pero incluso en algunas partes ni siquiera se daban. No es una crítica negativa, simplemente un hecho de la realidad, ¿no? Pero ahora vemos que las familias, la iglesia necesitan profundizar la consejería y cómo desarrollarla. El material es básico, ya ustedes ya se los enviaron, está basado en este manual, y la lectura adicional les tiene que haber llegado, y si no la tienen, se las voy a subir un ratito más para que la puedan tener también ustedes. Debo sí hacer presente que en este semestre, o sea, en estas clases vamos a tener una pequeña modificación, en el sentido que hay que responder los cuestionarios, eso después de la clase, y también vamos a leer un libro que se los recomiendo mucho, es muy bueno leer el contenido de este libro, se llama Cuando el hombre es grande y Dios es pequeño, de Welch. Es muy buen libro, está en los apuntes, y hay que leer a lo menos 100 páginas, ¿ya? Se lo recomiendo, va a ser una lectura muy grata, así que no se asusten por el número. Y para cerrar el curso hay que hacer un ensayo del libro, en el sentido de 5 páginas, ¿ya? Eso va a ser como el examen final. 100 páginas y una pequeña, y un ensayo, digamos, un breve ensayo de 5 páginas sobre el mismo. Se lo recomiendo, es muy bueno, y yo creo que va a ser de gran bendición leerlo. Es bastante raro el nombre, pero impacta, digamos. Pero cuando uno lo va leyendo se dando cuenta que muchas veces ocurre eso. Bueno, el objetivo es que del curso es tener conocimientos bíblicos y fundamentos bíblicos de la consejería. También conocer distintos tipos de consejería. El autor propone distintos tipos de consejería, y también propone conocer las características, habilidades y técnicas que debe manejar un consejero. Básicamente, saber escuchar. Muchas veces olvidamos eso. Queremos imponer nuestra idea y debemos de escuchar también y aprender a escuchar. Es lo esperable, por lo demás, en un consejero, poder escuchar, que las personas también puedan exponer sus temas. También colocar algunas consideraciones para aconsejar a personas de distintas edades.
en crisis, no creyentes, problemas interpersonales, a creyentes, etc. Es un tema bien bonito el área de la consejería. ¿Qué actitudes hay que tener? Apreciar primero que nada la palabra de Dios como base indispensable para la consejería cristiana. Delante les mencionaba este libro, pero el libro base es la Biblia. También interiorizar la idea de la suficiencia de las escrituras para el aconsejar. Las escrituras tienen respuesta a los problemas del hombre, ¿ya? Muchas veces pensamos que, o tenemos esa idea que a veces no todos los problemas en la Biblia los enfrenta. La verdad, las cosas es que hay respuesta en todo. Y hay que saber buscar, interiorizarse y guiar a las personas cuando están en situaciones de conflicto. También dar el lugar adecuado a las emociones en nuestra vida, como creyentes y en nuestros aconsejados. Las emociones a veces nos desbandan. Tenemos distintos tipos de emociones, ¿no es cierto? A veces la ira, el enojo nos superan, pero tenemos que aprender, digamos, y esto es un aprendizaje de controlarnos, de manejar, a veces, y aconsejar también a los creyentes, y aconsejados también, cómo también ir controlando su vida, digamos, ante las emociones. También aplicar las habilidades de aplicar técnicas de consejería. Hay diversas recomendaciones que se dan, y también dar el lugar debido a la ciencia y la psicología en relación con nuestras vidas y ministerios, ¿ya? Aquí hay un tema bien interesante que se produce, porque veremos en el capítulo 3, se habla sobre la psicología. Hay varias escuelas, llamemos algunos que rechazan totalmente la psicología dentro del ámbito de la iglesia, otros que consideran que la psicología sí tiene un ámbito pleno, y otros dicen que debemos de examinarlo todo, retener lo bueno. No todo es malo, no todo es bueno, y porque hay cosas que son procesos que van produciéndose dentro y lo explica a través de la gracia común. Por ahora no vamos a hablar de ello, sino que simplemente el esbozo para que ustedes lo puedan tener a la vista. Y aquí no se trata de imponer una idea, simplemente es plantear, digamos, los distintos entendimientos que hay sobre la psicología, ¿ya? También en la metodología del curso es como lo hacemos normalmente. La idea es que ustedes lean los capítulos. Por la primera clase, obviamente, uno no llega con el primer capítulo leído, pero la idea es que ustedes lo lean, y para el profesor, más que nada, ser un moderador o un guía, digamos, explicativo de algunos conceptos que estén pendientes. Y como les dije al inicio, tenemos que leer 100 páginas a lo menos del libro que les mencioné, Cuando el hombre es grande y Dios es pequeño, de Wells, ¿ya? Y hay que hacer un ensayo sobre dichas 100 páginas, ¿ya? Nosotros tenemos que escribir 5 páginas después de haber leído 100 páginas, ¿ya? Va a ser tan bueno que yo creo que lo van a terminar de leer, porque es motivante. Va uno descubriendo cosas que a mí por lo menos me produjo eso cuando lo leí, dicho texto. Sobre la evaluación, bueno, se lo he dicho, y esa va a ser la fórmula que vamos a utilizar para controlar, digamos, el ramo. No sé, yo sé que fue un poco rápido, no sé si alguna pregunta, alguna duda, aclaración. Pastor, buenas tardes. Hola, hermano, ¿cómo estás? Llegué un poquito atrasado, Pastor, disculpe. Pero tengo acá los libros que nos enviaron, Sí, pero me perdí la primera parte entonces no sé si habló algo relacionado con el texto de apoyo de consejería bíblica, que eso no lo alcancé a escuchar. ya, gracias, hermano Lázaro. Mira, el texto base nuestro de la consejería bíblica práctica, así se llama el curso, y está basado, digamos, en este libro del profesor Morales, Jaime Morales. Ya Jaime escribe este libro para apuntar a la consejería práctica, y ese va a ser nuestro texto base. Al final de cada lección hay unos cuestionarios que dicen relación al control mismo de la lectura. Y lo que sí les decía, se enviaron otros 4 o 5 textos más a cada uno de ustedes, que
Yo los recomiendo leerlos, son muy buenos e interesantes. Y sí, el examen va a ser de un ensayo sobre las 100 primeras páginas del libro de Wells, ¿ya? Cuando el hombre es grande y Dios pequeño. No sé si te contesté adecuadamente, hermano Lázaro. Afirmativo, pastor, muchas gracias, muchas gracias. Ya. Saludo a todos los hermanos que están en esta clase. Gracias, hermano. Hola, hermana Claudia, se la bendiga. Hola. Bueno, no sé, parece que no hay más dudas. Y si hay dudas, igual levanten la manito, me hacen una señal y vamos avanzando. ¿Ya? Hemos dicho que ¿qué es lo que es la consejería? Es lo primero que uno debe plantearse cuando empieza a estudiar esta área. ¿Qué es lo que es la consejería bíblica y específicamente? ¿Y qué es lo que va significando? Bueno, primero que nada debemos decir que son las bases para desarrollar un ministerio que debe estar presente en toda la iglesia. Y esto es un objetivo que se plantea el doctor Morales, en el sentido que este es un ministerio que forma parte del hacer discípulos, del discipulado. Ya muchas veces nos encontramos con que con la necesidad de poder llegar a las personas, creyentes y no creyentes, de enseñar la palabra del Señor, de perfeccionar a los santos y también de entregar la palabra a aquellos que no lo conocen. Y el autor se plantea desde el punto de vista que esto forma parte de lo que se conoce como la Missio Dei, o misión del reino, en el reino de Dios, ¿no es cierto? A través de ella vamos discipulando en forma individual a los creyentes, a los hermanos que están en necesidad, para aplicar las escrituras, ya a los problemas que surgen en el diario vivir. Y por lo tanto, el autor se fija diciendo, ¿para quién es útil este trabajo? Para los pastores, para los evangelistas, misioneros, maestros de escuela dominical, líderes cristianos, sean damas, hermanos, varones, niños, jóvenes, matrimonios, jóvenes, etc. Profesores, guías, consejeros y demás personas vinculadas al quehacer educativo de la iglesia. En general, diremos que es para toda la iglesia. Así como la gran comisión de hacer discípulos es un llamado para toda la congregación, las labores de aconsejamiento es un llamado que ningún creyente puede eludir. Y así debemos de aprender, ¿ya? Todos los creyentes deberíamos tener a lo menos un conocimiento. No todos somos capaces en aconsejar bien, hay que reconocerlo porque tenemos habilidades distintas. Hay hermanos que tienen mejores habilidades que otros, pero es un conocimiento que tenemos que tener básico. Lo primero que nada debemos decir que la palabra consejería y aconsejamiento no pertenecen al español. ¿Ya? Si uno lo busca en el diccionario de la Real Academia, podrá ver que no es la connotación que nosotros le damos. Esta connotación viene más que nada, estos vocablos, viene de la expresión inglesa counseling, que significa precisamente una palabra que describe las funciones del ministerio pastoral, que es dar un consejo. Dar un consejo es más que dar una opinión fundada, ¿ya? Pero que sirva de guía al oyente. Y también para nosotros no solamente es un consejo general, sino que también es un consejo bíblico. Esto significa que la opinión que se emita ante un problema planteado o formulado sirva de guía al hermano o a la persona necesitada, llamemos, y que esté basado en las escrituras, en las sagradas escrituras. La Biblia es la que define las motivaciones, los objetivos y la estrategia de la consejería bíblica. ¿Ya? Ellas son las que nos dan el fundamento teórico para practicar el consejo. ¿Ya? Y esto no solamente es un consejo de orden espiritual, sino que en todo lo que somos nosotros, seres integrales. Y esto nos lleva a ampliar el campo no solamente de los aspectos espirituales, sino que todo lo que dice relación con las distintas interrelaciones que tenemos las personas. Por ejemplo, un problema de ira es espiritual, un problema matrimonial también es espiritual. Y la Biblia es suficiente para cambiar vidas, no solamente para los problemas espirituales, sino para transformar
las vidas. Y el consejero bíblico, en este sentido, va mucho más allá de lo que es la ciencia de la psicología o la psiquiatría, orientadores u otros profesionales de las ciencias sociales. Mediadores, por ejemplo, hoy en día están surgiendo. No sé si ustedes se acuerdan, hay incluso un magíster en muchas universidades dan el magíster de mediación. Enseñan técnicas para buscar acuerdos, etc. Pero la Biblia dice otra cosa. Ella afirma que la consejería no es exclusiva de los expertos o profesionales. La consejería no es una ciencia, sino que es un asunto espiritual, ¿ya? Y en este sentido, defiende Jaime Morales que la Biblia es la que nos habla, la que debe hablar a la iglesia. Hay un autor que se llama Adams, y lo expresa de la siguiente manera: Dios llama a cada uno a aconsejar a otros en algún punto, en algún tiempo y sobre algo. Todo en alguna manera, en algún momento nos vamos a ver en la necesidad de dar un consejo. Pero hay que saber dar un buen consejo, ¿no es cierto? Hay que ser un consejo que sea limpio, sano. En Gálatas 6:1, por ejemplo, cuando nos habla de la disciplina que es para restaurar al hermano que ha caído en pecado. Y Adán dice, la orden es clara, todos tenemos que restaurar a cualquier hermano o hermana a quien Dios haya colocado providencialmente en nuestro camino cada día. ¿Tenemos que enfrentarnos a problemas? Claro, pero tenemos que verlo, cómo solucionarlo a través de la perspectiva bíblica. Y en este sentido, la consejería bíblica es parte, como decíamos, de la gran comisión, de parte del discipulado. Hay personas que piensan que el discipulado solamente es entregar cosas, información. No, el discipulado significa entregar información, acompañar, guiar, instruir, amonestar cuando corresponda, ¿no es cierto? Según las circunstancias. Nosotros no podemos vamos a ver que no podemos andar amonestando todo el planeta Tierra, sino que nosotros tenemos que ser también sabios, prudentes y cuidadosos, ¿ya? ¿Qué es lo que la consejería bíblica en este sentido? Como hemos dicho, forma parte de la misión Dei, que es hacer discípulos en todas las naciones. Y parte del discipulado es ayudar a los creyentes a que se conduzcan según la palabra de Dios, y la forma de hacerlo es mediante la consejería bíblica. No hay otra fórmula, ¿ya? No hay otro método. Tal como el mandato de la Gran Comisión es para los creyentes, también la comisión es un mandato para todos los creyentes, ¿ya? Se dan cuenta, son ambos aspectos que es la línea que está trazando Morales en su obra, ¿ya? MacArthur, por su parte, describe que desde los tiempos apostólicos la consejería se ha realizado en la Iglesia como una función natural de la vida espiritual del cuerpo de Cristo. Es algo que nace, emana dentro de la vida espiritual del cuerpo de Cristo. Y por eso el Nuevo Testamento utiliza expresiones tales como amonestaros los unos a los otros, exhortándoos los unos a los otros, animándolos los unos a los otros, edificados unos a los otros, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y dice también la palabra, orad unos por otros para que seáis sanados. Se cuenta ahí, hay distintos aspectos que abarca la consejería. El perdón, el pedir el arrepentimiento, todo en un momento u otro necesitamos de un consejo de otro, o damos consejos a otros, cual más, cual menos, nos ha tocado muchas veces. Incluso uno escucha testimonios de hermanos, yo hablé con tal persona, y en el fondo es un consejo que pudieron dar, que pudieron guiar. Por lo tanto, este es un ministerio mutuo entre los creyentes. Los pastores necesitamos consejos, los hermanos necesitan consejos, y y de esta manera la iglesia va creciendo espiritualmente. Por supuesto, debemos de precisar que el cristiano laico no debe andar buscando problemas que resolver entre los hermanos. Aquí hay que ser cuidadosos en eso también. Esto sería, dice claramente, un entrometido, andar buscando los problemas de los hermanos para uno enfrentarlos. No, uno debe, eso se vuelve un pecado. La consejería uno debe esperar, saber esperar. Y vamos a ver
cómo se realiza y cómo se desenvuelve. Yo no puedo pretender andar viendo los problemas de todos los demás y de esta manera andar aconsejando todo el planeta Tierra si yo no tengo la autoridad moral para poder hacerlo, primero que nada. Y hay que tener una autoridad también espiritual. Los cristianos somos más pasivos en ese sentido. Esperamos cuando las hermanas se acercan, necesito un consejo, una jovencita, una hermana, o un joven a un hermano, uno espera, no anda buscando, escarbando los problemas de los hermanos. Eso sería un pecado grave, ¿no es cierto? Debemos de aconsejar si debemos de un pecado, pero nosotros no podemos transformarnos en condenadores de otros, ¿ya? El ser consejero no es un condenador, ¿ya? El ser consejero significa, veremos también, es una persona que acurruca, que cuida, que guía al hermano que está caído, un buen consejo. Y de esta manera es una necesidad imperiosa que nosotros debemos de tener dentro de nuestras iglesias. Cada uno de los ministerios de la iglesia deben de tener como parte del cuerpo de Cristo, tienen la necesidad también de escuchar el consejo bíblico. Por eso están los departamentos, por eso están los consejeros. Han escuchado ustedes que a veces, por ejemplo, en la sociedad femenina tenemos un consejero, los jóvenes tienen un consejero. De esta manera, es una forma no administrativa, sino es una forma espiritual para poder acompañar a los hermanos. Tampoco podemos pensar que podemos negar lugar a los especialistas en consejería bíblica. Porque hay hermanos que son más expertos que otros, decíamos. Pero no se trata de ser un especialista, dice Jaime, sino que dice que es necesario que los haya, pero no es un atributo exclusivo y excluyente, sino que la iglesia es una comunidad, en este sentido dice terapéutica, en el sentido de consejería. Ahora, ¿hay hermanos que son expertos en consejería bíblica? Claro que los hay. Y hay hermanos que tienen ese don mejor desarrollado que otros, o hermanas. Hay autores que se llaman Atkinson y Field, que dicen que la iglesia debe constituirse la mejor comunidad terapéutica del mundo. Más que centrada en el consejo psicológico o de clientes, la iglesia no es una comunidad artificial, sino que enfatiza la aceptación, la compasión y la gracia. Es decir, el amor incondicional y divino. Y estas cualidades nacen del hecho que han recibido la aceptación, el perdón, la esperanza, la compasión, la gracia de Cristo. Por lo tanto, sí se crea una verdadera comunión. La verdadera comunión debería guiar a la iglesia. Entonces, de esta manera, lo que se plantea por parte del autor es precisamente este aspecto, el poder decir, ¿saben? La iglesia es la que acompaña, la iglesia es la que está guiando. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta en lo que vamos mencionando. Pastor, yo tengo una pregunta. ¿Sí, hermano Andrés? Sí, lo que pasa es que hay una expresión allí en Santiago que dice confesaos las ofensas unos a otros. Claro. Y es un texto que es bien controversial porque como la mayoría de Latinoamérica viene de un contexto católico, muchos cuando escuchan hablar ese versículo, como que lo asocian de inmediato a como que existe un sacerdote y una persona que se está confesando, digamos. Claro. Entonces yo creo que es súper bueno que aquí se esté dando el contexto de la consejería, que tiene que ver con eso, con acercarse al hermano y hablar con él, y bueno, en algún momento en la intimidad o en el consejo pueden surgir, ¿no es cierto?, estas expresiones, pero que no se trata de que vamos a poner ahí hacer un cajón especial para que se siente el hermano con otro a escuchar su ofensa. Claro. Bueno, primero que nada, gracias por la pregunta, hermano Andrés, muy atingente. En Santiago, efectivamente, en el capítulo 5, versículo 16, nos dice, confesaos
unos a otros, dice, y orad unos por otros. Nosotros, la confesión que realiza la Iglesia Romana es una alteración, digamos, de la Biblia. Confesar significa revelar, abrir. Si yo tengo un problema con mi hermano Andrés, ya que tú preguntaste, debo yo decirle, ¿sabes, Andrés? Tengo esto en contra tuya. Tengo este problema, me produce esto, tu actitud me molesta. Puede ser que el hermano me diga, ¿sabes? Disculpa, no me di cuenta. Y caminamos juntos. Otra vez el hermano Andrés me puede decir, ¿sabes, pastor? Yo actúo de esta manera porque usted actúa de esta manera conmigo. Y a veces no nos damos cuenta. Y el confesarse y unos a otros significa revelar, mostrar. Ahora, la confesión de la Iglesia Romana, ellos lo elevan a un sentido de poder expresar las cosas que ellos sienten que son mal a través de un sacerdote que actúa como intermediario para el perdón de pecados. Aquí la palabra nos dice, ¿por qué? ¿Para qué confesamos unos a otros? ¿Para qué oramos unos a otros? Dice, para que seáis sanados. Poder revelar en confianza mirándonos los ojos. Y esto está en relación directa con Mateo 18. En Mateo 18 están los principios bíblicos de poder solucionar los conflictos. Si tú tienes un problema con tu hermano, ve y habla con él, conversa con él, nos dice el Señor Jesucristo. Y si no te escucha, dice el Señor, ten uno o dos testigos para que en presencia de estos testigos puedan ser ellos. Un testigo no es un opinador, un testigo es un que escucha, que mira, y podrán decir, ¿sabes? Nos perdonamos después de lo que hemos conversado, hemos solucionado nuestros conflictos. Pero pudiera ser que incluso en la instancia de poder conversar, en la instancia de poder poder decirnos las cosas libremente y sin ofendernos, por supuesto, no tiene que ser cuidadoso, siendo objetivo, ahí lo vamos a ver esto. Dice la palabra, si él te escucha, has ganado un hermano. Y si no te oyere, toma uno o dos testigos para que conste en ellos toda palabra, o sea, todo lo que se dijo sea guardado. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Nosotros hoy en día aquí surge el tema del aconsejamiento o el consejería. A través de los consistorios invitamos a los hermanos a conversar, a mirarnos, a pedirnos perdón. Aquí no se trata, yo tengo la razón, se trata de decir otra cosa, ¿estoy honrando al Señor o no? Como cristiano se nos impone ese deber, no honrarme a mí mismo o mis ideas, porque pueden ser las mejores del planeta, sino que uno debe honrar el nombre del Señor. Y ese es el cuestionamiento que tenemos que hacer. Ahora, si el hermano no te escucha, dice, dilo a la iglesia, no se para uno delante de la iglesia, sino que habla en el consistorio, y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Eso no significa que nunca más lo vas a saludar, simplemente tenlo como alguien que todavía no ha resuelto el problema, pero tu conciencia está en paz. Eso es lo que se refiere. No es no tenerlo como un pecador que nunca más lo vas a saludar o estigmatizarlo delante de todos, no. Simplemente dirigirse y si no te oye, tenle en ese lugar, en un sentimiento no que te genere a ti una rabia, una molestia, sino que en el sentido de poder en algún momento pedir al Señor que los pueda reencontrar. ¿Ya? Es eso la confesión, digamos, eso se refiere a decirnos, a revelarnos en nuestras ofensas. Ofendemos de palabras, de hechos, de pensamiento. A veces tenemos esto oculto en nuestro corazón y a veces son puras imaginaciones que tenemos. Otras veces están fundadas en cosas reales. Pero para eso se llama y uno debe tomar esos caminos. Pero no es para pedir perdón para que el sacerdote o el consistorio o los hermanos nos den el perdón de pecados, sino que es el Señor el que perdona los pecados. ¿Ya? Gracias, hermano Andrés. Espero haberte dado respuesta en ello. ¿Alguna otra pregunta, hermano? Pastor, acá José. Hola, pastor. Hola, hola. Bueno, por lo que logro entender, o si es correcto, ¿no? Lo que estoy entendiendo. Para que se dé la consejería bíblica, es necesario que el hermano venga a solicitar consejería
porque bien anterior se había dicho que uno no tiene que andar buscando los problemas de los demás, Sí, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, por lo que yo entiendo que es necesario que para que se produzca el hecho de la consejería, es necesario que el hermano acuda a alguien para pedir consejo. Esa es uno de las preguntas. Y más adelante estaba leyendo lo que dice Adam. Bueno, los únicos que están encargados y los que están llamados a buscar los problemas entre los miembros son los pastores, ¿ya? claro. Entonces, mi consulta es, ¿y la consejería empieza cuando alguien busca consejo, consejería, o más bien uno va y ve el problema de algún hermano y se acerca para darle un consejo? Claro, Es, yo haría el distingo eh, eh, del pastor y presbíteros, y entendiendo la autoridad de la iglesia y con respecto a otros hermanos. La autoridad es dada por Dios, ¿ya? Es deber del pastor cuidar por la grey. El pastor tiene que, y si escucha algún conflicto, el pastor no puede decir, como no se acercaron a mí, no tengo idea. No, no, eso sería debilidad del ministerial. Debe el pastor tomar todas las acciones y los cursos necesarios para poder enfrentar el problema. ¿Ya? El pastor es el llamado dentro de su oficio ministerial, eh, es el pastor de la iglesia. ¿Ya? Nosotros entendemos también que el llamado también a amonestar. ¿Se acuerdan ustedes la censura bíblica eclesiástica? El pastor no necesita que alguien levante una carta, sino que uno puede ver algo y llamarle la atención, por ejemplo, a una jovencita. ¿No? Les voy a contar un secreto, digamos. A veces las niñas andan media exultantes, digamos, con poca ropa, digámoslo. Estamos entre adultos, así que no hay problema. Entonces yo le pido a mi señora Nancita, habla con la niña, por favor, porque a veces ha sucedido que el pastor se acerca y, no, el pastor anda mirando, no, uno tiene que ser cuidadoso, para eso está la esposa. Pero si uno ve a un hermano en ropa o en un lenguaje soez o poco adecuado, uno tiene el deber de decir, hermano, como pastor, como presbítero, ese lenguaje no se usa acá en la iglesia. Estoy poniendo un ejemplo. Ha pasado, eh, una vez un pastor, unas niñas estaban bailando en la iglesia y el pastor las corrigió, les dijo que estaban las faldas muy cortas. Entonces, el pastor cuando dijo ese comentario no era una actitud libidinosa, no es que estaba satisfaciéndose él, sino que era aconsejar para que tuviera las faldas más largas. Entonces se produjo un problema. ¿Cuál es el tema? Por ejemplo, para eso está la esposa de la ayuda idónea, o la hermana consejera, por ejemplo, si era en la sociedad femenina, para que una persona madura poder aconsejar. Veremos también, por ejemplo, que un pastor cuando aconseja a un hermano o a una hermana, no es aconsejable que se encierre en una pieza porque el problema, podemos verlo en las visitas, por ejemplo. Bueno, que, por ejemplo, que estando en un lugar abierto, haya una hermana que no está escuchando, pero que sí pueda estar presente, digamos, viendo que se está conversando. Porque sobre todo hoy en día los tiempos están muy complicados y hay que uno también tiene que ser precavido en estas cosas. El lenguaje que uno usa también. Uno no puede decir, oye, hay que ser cuidadosos, digamos, en general. Hoy día no le podemos dar una palmadita en el trasero a los niños tampoco. Antiguamente se era permitido darle en el traserito a un niño, ya, hijo, corríjase, y le da un palmadita y se acaba. Hoy en día no podemos hacerlo, hay que ser cuidadosos en eso. Corrige a los niños, por ejemplo, cuando están peleando. Uno tiene que intervenir como pastor, separarlos, llamarlos, aconsejarlos y orar por ellos. ¿Ya? Pero no, por ejemplo, aprovechar de darle una palmadita, no, eso no se asienta, a menos que sea tu hijo o alguien muy cercano ni siquiera a los nietos hoy en día, la verdad, las cosas. Yo creo que son temas que hay que ser cuidadosos en ese sentido. También eso de andar abrazando a la hermana a cada rato. Hay hermanos que son un poco, hay que hablar con los hermanos, en privado, decir, hermano, la hermana no la abrace tanto. Se la estoy poniendo ejemplos. Y el pastor tiene que estar atento a todas esas cosas.
¿Por qué? Porque se producen de la nada, se urgen los problemas. Pero también, como dice el hermano, si una hermana está una niña con poca ropa, el pastor va a ver eso, pues yo, por ejemplo, uso ese mecanismo, a mí me ha ayudado mucho. ¿Ya? No porque yo tenga una lascivia o libidinoso donde ahí mirándola, no, simplemente porque sí me cuido el testimonio y mi esposa es la persona más idónea para poder decirle a las niñas, oye, vístanse mejorcito, o cuidado con el lenguaje también. Uno va a depender de las circunstancias. Hoy en día la juventud también usa un lenguaje mucho más libre que nosotros, es mucho más llano, dicen carajatos de la nada, o sueltos de lengua, entonces uno tiene que también ahí decirle como pastor o como presbítero, como consejero, hermano, y en privado, no se trata de exponerlo a todo el planeta Tierra, sino decirle, hermano, cuídale, hay que bajar el lenguaje, ser cuidadoso, va a depender mucho de las circunstancias, pastor José. Pero lo que sí está claro que el pastor es el llamado como una función principal a dar consejo. Nosotros como pastores estamos llamados a dar ese consejo. Una carga que Dios le ha dado y una autoridad que le ha dado Dios de aconsejar. Él debe estar atento a los problemas que hay en medio de la congregación. Y un pastor no se puede hacer el desentendido de un problema que hay en la congregación. No puede decir, bueno, ya, total, él lo arreglará. No, hay que orar, pensar. ¿Y qué es lo que se recomienda? Veremos, es consultar a otros pastores, sin revelar nombres, por supuesto, para que no se sienta una situación. Pero uno debe buscar el consejo de alguien mayor, un pastor mayor que le pueda dar, que nos dé confianza, de decir, ¿sabe? Tengo este problema con tal hermano, ¿qué es lo que me aconseja usted? Y de esta manera poder enfrentar la situación. O bien en el mismo consistorio también conversarlo, para eso están los consistorios. Los consistorios se supone que somos los responsables de la vida de la iglesia como gobierno solamente administrativo, sino también la vida espiritual pasa por el consistorio. Entonces, eso es lo que hay que ver. Ahora, hay personas también que tienen dones especiales, ¿eh? Por ejemplo, hay situaciones, y se señala aquí, problemas económicos, por ejemplo. Hay hermanos que son expertos en temas económicos, entonces, ¿por qué no hablar con alguien que sepa temas económicos? ¿No es cierto? Contamos con hermanas que son psicólogas también en problemas familiares, en temas educacionales. Conversar con ellas porque nos orientan. Nos pueden orientar, dar un apoyo bíblico. Pero yo, por ejemplo, yo no me atrevería a decirle a un hermano, mire, no estoy hablando mal de las cosas porque el mundo trata de resolver sus problemas, pero si yo tengo un tema con alguien, le voy a decir, mire, hable con tal persona que es cristiana. Eso tiene que ser nuestro filtro, digamos. Ya no puedo decirle, vaya a la psicóloga Alcefana y tiene hartos psicólogos y elija el que le toque. No, porque es cuidadoso. Pero si hay hermanos, y si no, buscar, digamos, y consultar, ¿no? En ese sentido, ¿ya? Para que lo tengan presente. En la situación específica, uno no es especialista en todo, pero sí debe buscar personas que puedan ayudarnos. Y a la persona aconsejada decirle, mire hermano, por ejemplo, un tema económico. Mire, podríamos hablar este tema con tal hermano, que yo sé que es una persona que sabe, por ejemplo, de contabilidad, supongamos un problema económico. Entonces, el pastor no sabe contabilidad, pero sí puede decirle al hermano, con el permiso y la autorización de quien le ha expuesto las cosas, decirle, mire hermano, podríamos conversar con él si usted quiere. ¿Para qué? Para mantener la reserva del caso, ¿ya? No se trata de pararse en la iglesia y decir al hermano, el hermano Juan tiene tal problema. No es eso, ¿ya? La consejería requiere reserva y prudencia, ¿ya? No es el secreto de confesión, sino prudencia y cuidados en desarrollarla. Hay cosas que son más que se van escapando, o sea, hay problemas más pequeños, más grandes, pero uno siempre debe pensar en dar el mejor apoyo a los hermanos, ¿ya? También esto nace de lo que estamos hablando, del deber del Señor Jesucristo. Dijo en Juan, dice el Señor a Pedro, apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas, apaciéntalas. Entonces es el deber que va surgiendo en el pastor. El pastor no el padre, no el cura, pero sí el responsable, digamos, de la vida espiritual de la hermandad.
Si un hermano cae, uno tiene que estar ahí atento, y cualquiera que sea el pecado que tenga el hermano, no hay que escandalizarse en eso. Hay hermanos que caen, por ejemplo, en drogas, ¿ya? O caen en un ilícito. Uno debe ser tranquilo en eso, y no condenar, sino apoyar al hermano. Ya para eso están las instancias distintas que se deben de ejercer de justicia, ¿no es cierto? Pero siempre hay que guiar eso, va a depender de cada situación. A mí me ha tocado ver situaciones de violencia intrafamiliar, al hermano conversar cuando se le ha pasado, y si la situación es grave, nosotros por ley incluso tenemos que denunciar cuando hay una situación de violencia intrafamiliar. O sea, es un error que yo pienso que se ha cometido muchas veces en la iglesia. Porque un hermano no vamos a denunciar las cosas. No, hay que ser cuidadosos en eso, porque tenemos un deber también de amor y de cuidado también a la persona que está siendo violentada, sean niños, ancianos o la misma esposa. Yo encuentro a veces, muchas veces los hermanos, no sé, le ha pasado, es que por amor le pegué, y eso no, es lo más ridículo que yo puedo escuchar, digamos, y se ha escuchado, digamos, por amor hice esto, ¿no? Si un hermano está en falta de adulterio, también hay que enfrentarlo, conversar con el hermano, no hacerle el quite, pucha, hermanito, no, es porque el hermanito, el que más diezma en la iglesia, no, olvídense de eso no se trata aquí. Se trata de enfrentar bíblicamente las cosas, ¿ya? ¿Ya? Entonces, voy a aprovechar ahí de enganchar la consejería bíblica, nos muestra la revelación especial de Dios en la Escritura, ¿ya? Dios se revela, se nos muestra, revelar, aquí es revelar, no es con B larga, sino con B corta, se muestra, ¿no es cierto?, a nosotros a través de las Escrituras, de la Biblia. Y esto es lo que los teólogos llaman la revelación especial, ¿ya? Nos revela las verdades sobre sí mismo y sobre la relación con el hombre, en 4 dimensiones señala Morales. Cuando hablo Morales o Jaime, me estoy refiriendo al autor del texto, por si acaso. Dice la relación con Dios, su relación consigo mismo, la relación con el prójimo y su relación con la creación. Son 4 relaciones que hay, con Dios, consigo mismo, con el prójimo y con la creación, ¿ya? Y hay una verdad muy cierta que nos habla la palabra. No hay nadie que conozca mejor al hombre que quien lo creó, es decir, Dios. Dios conoce al hombre perfectamente. Y es por ello que la Biblia nos enseña, nos guía en asuntos prácticos. Ya, esto no es como el manual de cortapalos, no sé si se acuerdan los más viejitos, antiguamente está el Hugo, Paco y Luis, ¿se acuerdan? Del Pato Donald, los sobrinos, que se acuerdan cuando lo buscaban, cuando había un problema de agua, buscaban el manual de cortapalos, aquí está el problema, cortar el agua, hacer esto y esto. No, la Biblia son principios que nos van orientando, para que no, hermanos, no pensemos justificar nuestro actuar en la Biblia, sino que la Biblia sea la que nos guíe. ¿Se dan cuenta la diferencia? Y para eso hay que estudiarla, obviamente, y debemos de pedir siempre la dirección del Espíritu Santo. Por eso oramos, ya oramos. ¿Cuándo oramos? Al inicio de la consejería, oramos durante la consejería. Debemos de orar al Señor nosotros como consejeros, mientras estamos escuchando, orando al Señor para que nos vaya guiando. Son oraciones silenciosas, y también oración al final. ¿Para qué? Para que seamos guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, ¿ya? Y hay un pasaje que es muy conocido en 2 Timoteo 3:16 que nos dice que las Escrituras son útiles ¿para qué? Para perfeccionar a los santos, a fin de que sean perfeccionados. ¿Y qué es lo que es ser perfeccionado? Ser enseñados, corregidos, instruidos, reprendidos. Son los 4 verbos que se usan ahí. ¿Para qué? Para mostrarnos que Dios es el verdadero y único consejero, y nosotros somos voceros. Entonces, toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. ¿Para qué? A fin de que seamos perfeccionados, ¿ya? Y dice Adams, solo la palabra de Dios mismo puede decirnos propiamente cómo hemos de cambiar. Dios es el que habla a nosotros. Muchos de los problemas que a veces tenemos los pastores
nos pasa que queremos nosotros cambiar a las personas. y sufrimos por ello, por distintas cosas, y no solamente los pastores, sino que en general. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que Dios es el único que transforma, es el Señor. Nuestro deber es entregar la palabra, dar un buen consejo, y el Señor es que va mostrando la verdad al hombre. El Señor es que va mostrando y revelando, por cualquiera sea la situación, por muy apurada, por muy difícil que sea, es Dios, y en nuestro Señor Jesucristo quien transforma los corazones. Y de esta manera podemos nosotros dar las directrices necesarias para que ellos puedan entender y comprender la solución a sus problemas. De esta manera, la palabra de Dios es suficiente para conducirnos en la vida piadosamente. La palabra de Dios trata todo lo que necesitamos. No hay un versículo por cada tema, como les decía, ¿no? Sería ser simplista, dice aquí. Sería como ese manual de cortapalos. Pero la Biblia habla de temas. Todos los temas son abordados. Familia, sexualidad, crianza de hijos, problemas de violencia, problemas de respeto, problemas de lenguaje, todo. Está todo tratado ahí en la Biblia. Todo. Por ejemplo, cuando uno podrá decir, no golpea a tu esposa, violencia intrafamiliar. ¿Qué nos dice a los varones? Nos dice tratar a tu esposa como el vaso más frágil. Entonces, un vaso frágil, uno lo cuida, lo limpia, lo tiene en lugar especial. Un vaso frágil no lo ando trayendo a patadas ni a golpes, ni tirándolo contra la pared, porque se rompería. Entonces ahí vemos, por ejemplo, un aspecto. A los hijos también, honrar a vuestros padres, nos enseña la palabra. Entonces, la Biblia habla de todo. No están especificadas todas las situaciones, pero habla de todo. Y es nuestro deber indagar, escudriñar. Y no desesperarnos porque no encontramos la solución inmediatamente, sino que también es un desafío para nosotros poder indagar y poder dar un buen consejo, ser guiados. La Biblia no es una enciclopedia, ¿ya? Nosotros no debemos de ir a la Biblia para buscar la información. Es incorrecto eso. Nosotros eso es buscarle el acomodo a la palabra, ¿ya? Sí hay temas respecto a la Biblia, y hay versículos que apuntan a ello. Entonces, pero ahí surgen los principios bíblicos, ¿ya? Y es ahí donde nosotros tenemos que tener la guía, ¿ya? Para poder conocerlo, ser guiados y poder explicarlo a las personas. Lo que la Biblia, nos dice la Biblia, es que pensemos bíblicamente, visualicemos las cosas desde la perspectiva de la Escritura, no de la perspectiva personal mía, sino desde el punto de vista de Cristo, de Dios, del hombre, del pecado, de los medios de gracia, de la vida, y todo debe ser visto desde ese punto de vista, ¿ya? Es difícil poder dar una opinión sobre algo que la Biblia no nos pudiera guiar, ¿ya? Por ejemplo, como cuando hay un juego que hice un año atrás, yo les decía a los niños, bomberos, por ejemplo, si usted fuera un bombero, tuviera que ir a predicar a los bomberos, les decía a los hermanos, ¿qué pasaje buscaría? Entonces hay que buscar pasajes que hablen de fuego, obviamente, o de agua, también podría ser, ¿no es cierto? Era un juego ese, pero la Biblia nos va diciendo, tal como decíamos el caso del respeto, de la necesidad del deber conyugal. Dice el Señor, dice la palabra que es necesario de común acuerdo que se abstengan, pero ¿en qué minuto? ¿Para qué? Para que no entre Satanás dentro de ellos, pero uno también debe tener criterio, si hay enfermedad, si hay alguna situación anímica distinta, o sea, tenemos que aprender a aconsejar eso. Hay hermanos que se sienten ofendidos por su esposa, dicen que lo rechazan, y no, porque a veces las hermanas están pasando también por un periodo que necesitan ellas estar tranquilas, y eso también hay que explicárselo a las personas, son cosas básicas, o a un papá que a veces tironean a los niños. Entonces uno también tiene que decirle, hermano, la Biblia dice corregir, pero en amor,
No podemos andar insultando a los niños delante de todo el mundo. Eso no, es que tengo que corregirlos, es mi deber como padre, ¿no? Pero corrígelos bien, que ellos entiendan el sentido de la corrección. Estoy poniendo ejemplos así a la gruesa, ¿no es cierto? Hay problemas económicos, por ejemplo. Problemas por ejemplo, hay personas que trabajan y no delegan nada. Y hay un pasaje, por ejemplo, cuando Jetro le enseña a Moisés a delegar. Entonces, la Biblia tiene muchos pasajes de entendimiento, de principios, ¿ya? Y de esta manera, la enseñanza parte de la antropología bíblica, ¿ya? Pero no humanista, ¿ya? Sino de lo que significa cuando se haya leído la Biblia, cuando veamos libros también cristianos también, como el que se les recomendó, y aquellos que se los mandaron. Léanlos, son bien buenos, son bien útiles, ¿ya? Y en la página 15, por ejemplo, 14, la página 14, perdón, hay ejemplos, por ejemplo, los seres humanos somos creados por la necesidad de consejo. Vemos a un Dios que nos muestra cómo hemos de vivir. De hecho, es llamado el admirable consejero. Dios es llamado el admirable consejero en todos sus nombres. El hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza, ¿para qué? Para agradar a Dios. Aunque esta imagen se haya distorsionado por el pecado desde la caída, contrario a lo que dicen los psicólogos humanistas, el hombre no es un animal. ¿Ya? No somos animales. Nosotros tenemos alma. Y siempre les cito a los hermanos, no está aquí en el apunte, pero se lo voy a dar, el capítulo 2.7 del libro de Génesis, que ustedes lo van a recordar cuando Dios dice, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ya eso dice la versión del 60. La 1909 dice que fue un alma viviente. Nosotros no somos animales, no somos seres vivientes, yo por eso discrepo esa traducción, pero anecdótico eso, sino que digo, el hombre no es un animal, no funciona por instintos, el instinto sexual, el instinto de supervivencia, ¿no? Nosotros por decisiones funcionamos, tomamos decisiones. Entonces, y en ese sentido, cuando la palabra nos va mostrando que el hombre no tiene las respuestas dentro de sí mismo, ni es autónomo como lo proclama el humanismo. Carl Rogers, por ejemplo, que es un autor humanista, dice que la respuesta está en el hombre. Y nosotros decimos a la luz de la palabra, la respuesta la tiene Dios. Y Él ha revelado a través de su palabra, y Él se ha revelado, se ha mostrado a través de su palabra en las Sagradas Escrituras. El hombre es totalmente dependiente de Dios, que lo ha creado, que le ha dado vida y le permite vivir. El hombre, en definitiva, necesita de Dios. Necesita a Dios. ¿Ya? También otro principio que debemos de tener muy presente, que el hombre no es naturalmente bueno, sino que es pecador. Ya a veces escuchamos, no, que el hombre es bueno, y no, el hombre es pecador. No hay que darle, partamos de algo concreto, que es pecador. ¿Por qué? Porque el pecado es una transgresión de la ley divina, es una afrenta, un insulto a Dios. Y muchos de los problemas, por ejemplo, que vivimos, el alcoholismo y la homosexualidad, no deben de ser tirados simplemente como enfermedades. Eso es quitar la responsabilidad. O la drogadicción. Son problemas que surgen en el sujeto. Y hay una raíz del problema. Pero nosotros no podemos decir, no, fue una enfermedad, ya no importa, no. No, hay que enfrentarlo como lo que es un pecado. ¿Ya? Ahora, como todo pecado, debe ser enfrentado bíblicamente. Todos los pecados son ofensa a Dios. No hay mejores pecados que otros. Pero sí debemos, cuando estemos en algún ministerio o en alguna situación, vamos a ver personas que son alcohólicas. Vamos a ver personas que son homosexuales.
vamos a ver personas que son drogadictas, vamos a ver personas que son homicidas, que son golpeadores. Entonces, pero todo, si usted saca la raya para la sopa, como se dice, está en la raíz, en la rebelión en contra de Dios. Vamos a llegar necesariamente a ese punto. Nosotros estamos aquí no para ayudar a las personas a que acepten sus sentimientos negativos, los admitan y los validen, sino que demostrar que es pecado y llamar a la confesión de pecado y al arrepentimiento. El humanismo le decir, no te preocupes, enfrenta y admítelo y vivamos con eso, ¿no? La consejería bíblica apunta a revelar el pecado, a buscar las raíces, pero también llama a confesar, y es el primer gran paso que tenemos para poder enfrentar las dificultades, los problemas. Y el hombre nunca debemos olvidar que es responsable de sus problemas. Santiago, antes se mencionaba, están en nuestra propia concupiscencia. ¿Cuántas veces uno no escucha? No, es que Satanás me tentó. No, es que lo que dijo Adán respecto a Eva, la mujer que me diste. Siempre echándole la culpa a los demás. O la mujer echando la culpa a la serpiente. ¿Ya? No hay que echarle la culpa a la sociedad o a otro. La Biblia que dice que yo soy responsable de mis pecados, de mi propio pecado. Y desde Edén siempre el hombre busca esconderse para evitar sus problemas y echarle la culpa a otro, evadirle responsabilidad. Por eso, y eso es ofender a Dios. Entonces, nosotros, dice la palabra, en nuestra condición de pecadores, no somos aceptados por Dios. En el libro, en Colosenses, dice que somos enemigos del Señor. Estamos muertos en delito y pecado y somos enemigos de Dios. Una persona impía que no tiene a Cristo es un enemigo de Dios. Está muerto espiritualmente. Pero ¿qué es lo que debemos ver nosotros? Que Dios es el que va a obrar en las personas. Es Dios el que da el paso a través de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces se habla, hay una frase aquí que está: Dios ama al pecador, pero odia el pecado. No significa que Dios acepta al pecador. Dios acepta al pecador arrepentido, que es distinto. El Gandhi elaboró esa frase: Dios ama al pecador y odia al pecado. Pero queda a mitad de camino. Dios, ¿a quién ama? Al pecador arrepentido, al que va a los pies de Cristo. Entonces, recordemos que el Salmo 71 dice que Dios odia, está irado, dice, contra el impío todos los días. No es algo, no es llana de decir, oye, no, Dios ama a todos los pecadores y tranquilos. No, no es así. Dios ama al pecador arrepentido por la obra de Cristo, obviamente. Estamos hablando de la obra de Cristo que está obrando a las personas. Y Cristo llevó nuestras culpas y nuestros pecados. Y por eso nosotros, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Nosotros, como cristianos, aceptamos nuestra condición de pecadores y pedimos perdón por la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, no podemos aceptar el comportamiento pecaminoso ante los ojos de la persona sin decirle esto es un pecado. Eso es decirle yo acepto lo que tú haces. Es nuestro deber, no podemos evitarlo. ¿Ya? Tenemos que, cuando seamos los pastores, los consejeros, cuando enfrentemos esa situación, tenemos que saber ser claro en ese punto. ¿Y esto por qué? ¿Por qué? Porque el hombre debe confesar su pecado, de arrepentirse y debe aceptar el perdón de Dios. No basta yo soy yo y bueno, yo soy así y Dios me creó así y me encojo de hombros. No es así. Es un proceso. Estamos aquí frente a lo que Sproul llama el proceso de santificación, que comienza cuando cuando recibo al Señor. A mí, los hermanos, a veces les explico, yo hago una distinción entre aceptar al Señor y recibir al Señor. Yo digo, el Señor es el que me aceptó. Yo lo recibí, yo soy pasivo. Pero cuando el Señor me acepta, cuando el Señor me abraza, cuando el
Señor perdona mis pecados, es la obra del Espíritu Santo que perdona, que inicia este proceso de santificación, que dura ¿cuánto? Toda la vida. Toda la vida. ¿Va a durar hasta cuándo? Hasta el día en que el Señor me llame. ¿Cuándo comienza el proceso de santificación? En el instante en que nos convertimos en cristianos, cuando el Espíritu Santo ha obrado, cuando nosotros nos arrepentimos. Y ese proceso, como hemos dicho, continúa ¿hasta cuándo? Hasta la muerte, cuando el creyente es hecho justo por última vez. ¿Por qué? Porque vamos a estar para siempre en la presencia del Señor. Vamos a estar en la ciudad de Dios, ¿no es cierto?, en el cielo. Es un proceso, ¿ya? Es un estado, es una declaración de que nosotros somos santos, apartados por el Señor para las buenas obras. Y estas buenas obras no son para, ahí hay que colocarle un tema, para la honra y la gloria de Dios, ¿ya? Entonces, nosotros estamos siendo santificados permanentemente, estamos en un proceso de aprendizaje, debemos de trabajar en nuestras vidas. Y la consejería, desde el punto de la vista de la santificación, es mostrar a la persona que Dios le está cambiando, a él o a ella a través de las circunstancias. Y no cambiando las circunstancias, sino que Dios nos está transformando, ¿ya? Hermano, ¿me dan un segundito, por favor, que tengo que ir a abrir la puerta? Estoy de portero hoy día. Ya. Entonces, para concluir, diremos que la santificación también implica cambios personales. Todos podemos cambiar con la ayuda de Dios. No es fácil, pero si nos ponemos los pies de Cristo, en las manos de Cristo, el Espíritu Santo, somos transformados, somos cambiados. Ningún cristiano puede decir no se puede. Eso quitaría la autoridad de Dios. Es como decirle, Señor, tú puedes con todo menos conmigo. O tengo tampoco tenemos esa frase que usamos a veces, tengo mi pecadito oculto. Eso no existe para un creyente, ¿no es cierto? Tengo mi pecadito regalón, otros lo usan más suavecito, pero eso no es decirle a Dios, Señor, tú que eres creador de todas las cosas del cielo, la tierra y el mar, pero conmigo no pudiste, algo te quedó. Y eso no lo podemos hacer, eso es desafiar al Señor. La personalidad puede ser cambiada. Y debe ser cambiada, que es lo esperable de un hermano, que es lo esperable de una hermana. Pedro y Pablo fueron transformados, totalmente transformados. Entonces, no podemos permitir que una persona alegue que él es así y que no se puede hacer nada al respecto. Eso hay hermanos que nos pasan, nos dicen, no, pastor, no se preocupe, yo soy así. Eso es frustrante, llamemos, es desilusionante. Y aquí entramos al tema de la confesión. El remedio de Dios para los problemas del hombre es la confesión. Es lo que estábamos hablando al inicio. Es revelar ante Dios y a las personas afectadas. Y esto la Biblia también demanda restitución. Además de confesar que se ha pecado contra la persona, está en nuestra relación con el prójimo, y de pedir perdón, es bueno, si es posible, solicitar su ayuda para romper las viejas pautas y establecer nuevos patrones bíblicos de mi vida. Y hay que hacerlo, tenemos que confrontarnos. Aquí no nos podemos dar ese espacio, yo soy así, el pecadito regalón. Aquí no se trata que usted me lo diga a mí, ¿no es cierto? Sino que en la intimidad de su hogar, en la oración, escuchar el consejo de Dios. Para ir concluyendo esta noche, vemos que el Espíritu Santo es llamado el consejero, el Paráclito. El Paráclito, Juan lo llama así. Y en Isaías 11:2, el Espíritu de consejo, es el Espíritu Santo. Entonces, es el Espíritu Santo el que va obrando en nosotros. Él es el autor de la palabra. ¿Ya? Vamos a, hermano, por la hora vamos a parar. No sé si hay alguna pregunta. Yo le invito a que continúen la lectura, más o menos en la página 18 quedamos.
la próxima clase veremos, Dios mediante, la unidad 2 y 3, ¿ya? Porque son más chiquititas, entonces podemos verlas. Jorge, hermano Jorge. Yo quería, bueno, frente a lo que usted expone, pastor, pareciera que hay una directa relación con la persona que es consejero y la persona que es entendida en la palabra de Dios, ¿ya? Y en relación a ello, los oficiales de la iglesia, presbíteros, ¿cierto?, y diáconos, son personas que se supone que están entendidas en la palabra de Dios, ¿ya? Elegidas, ¿cierto?, por la congregación de una iglesia para poder impartir enseñanza y también llevar, ¿cierto?, el servicio a los hermanos. Claro. Y yo creo que podrían existir, ¿cierto?, como usted bien dice, algunos hermanos que pueden tener el don de dar el consejo oportuno, ¿ya?, con un cierto conocimiento bíblico. Y por ello, ¿cierto?, yo me figuro, ¿cierto?, que en nuestra iglesia faltaría, ¿cierto?, un grupo de personas, de consejeros, ¿ya?, que pudieran establecer, ¿cierto?, esa relación, porque está, ¿cierto?, el matrimonio pastoral, ¿ya?, pero el matrimonio pastoral, ¿cierto?, no, muchas veces cuando las iglesias son muy grandes, ¿ya?, no abarca todo, ¿ya?, no alcanza el tiempo, humanamente imposible. Y por lo tanto, yo creo que sería importante dar a conocer en una iglesia local, estas son las personas que usted puede acudir, ¿ya? A estas personas puede acudir y decirlo en las reuniones congregacionales, porque puede ocurrir, ¿cierto?, problemas tales como personas que son nuevas de la iglesia y quieren consejo y acuden a personas que no están avisadas, ¿cierto?, de la palabra del Señor, y se cometen errores. Claro. Se caen, ¿cierto?, en los consejos humanistas, ¿ya? Cosas que sería, ¿cierto?, totalmente contrario a lo que nosotros queremos. Eso. Claro. Gracias, hermano. Yo comparto la opinión tuya, por eso hay que estudiar y preparar a los hermanos para que los hermanos aprendamos. Esta enseñanza, toda la iglesia debería aprenderla, porque es enriquecedora y nos obliga a nosotros como hermanos en Cristo a profundizar más la palabra, porque está fundada la consejería bíblica precisamente en eso, en la palabra. No es una catarsis que la persona se sienta bien y cómoda, listo, no, sino que es mostrar el poder transformador de Cristo. Ahora, para eso está el pastor, los presbíteros también, que son hermanos. Yo siento muchas veces que los hermanos, es una opinión, podemos discrepar de ello, muchas veces los hermanos piensan al pastor es que vea el aspecto espiritual y nosotros vemos el aspecto administrativo, a veces dicen los hermanos. Yo lo he escuchado. Yo creo que hay un error en eso, porque es el conjunto del cuerpo el que ve el tema espiritual. Obviamente el pastor, el que se ha preparado los estudios más tiempo, tiene el llamado del Señor, pero en esos temas que no es posible abarcarlos todos, tendría que estar la ayuda, los hermanos que puedan colaborar en ello. Y también hay hermanos y hermanas, llamemos, que son capacitados para dar un buen consejo. Hay hermanas de oración, tal como hay hermanas de oración, y uno las ve, o hermanos de oración también. Y uno puede percibir eso, pedirle al Señor que nos muestre esos hermanos que uno puede ver y derivar como un apoyo para la consejería. Hay hermanos que son muy sabios, y no estoy diciendo que sean personas con un máster o un doctorado, no, estoy hablando de hermanos cristianos que son muy sencillos y que son profundamente sabios. Y eso uno debe buscarlo. Yo creo que debe preocuparse uno de buscar hermanos que puedan, uno decir, sabe, hermano, este tema podríamos conversarlo con tal persona o ayudar en ello. Hay otros que, ¿por qué son sabios? Ya eso lo quiero decir, porque es el Espíritu Santo el que va levantando dones. Para mí es un don, lo siento así, un don de la consejería. ¿Ya? No, gracias, hermano Jorge. ¿Alguna otra pregunta, hermanos?
Pastor, cortito, Sí, aprovechando hermano. y siendo bien cortito. Tiempo de Dios, no sé si la ubican ustedes, la misión Tiempo de Dios, allá en Santiago Centro, Pastor Herrera, muy famoso en el Paseo Ahumada por allá por los años 90. Hoy día esa iglesia tiene un grupo de psicólogos consejeros y el equipo de consejería radica en psicólogos. Yo no tengo nada contra los psicólogos, por supuesto. Simplemente es cómo se aborda la consejería. Eh, yo preguntaba a un amigo que se congrega ahí y este amigo decía, no, son psicólogos. Bueno, ¿y de qué manera, le dije yo, relacionan la escritura con la psicología o la consejería? No, tienen un consejero que les da las directrices y prácticamente lo que tienen ahí son consejos de psicólogos. Mm, Eh, entonces, la pregunta es, desde dónde se debiera tomar la consejería hoy día, en este tiempo? Ya la respuesta usted la dio al principio, desde la palabra del Señor. No estamos diciendo que la psicología sea mala, sino que de dónde se aborda. Muchas veces hoy día tenemos la consejería interpretando la escritura y no la escritura interpretando a la psicología y a la conducta del ser humano. La psicología entrega un concepto más profundo de circunstancias, analiza las circunstancias desde la perspectiva del ser humano, y la palabra del Señor desde el corazón, entonces un poquito más profundo. Y por eso que hoy día muchas iglesias están haciéndose asesorar por hermanos psicólogos, y lo digo por experiencia propia. Nosotros invitamos a un psicólogo cristiano a dar un tema de esta nueva ley de matrimonio igualitario, mm, y nos encontramos con una sorpresa para mí bien desagradable, porque derechamente pidiéndole al hermano que nos envíe el contenido antes, dentro de su exposición salió con una torta, y yo tuve que, en el minuto, tuve que rebatir este tema de inmediato y prácticamente me eché a la mitad de todos los participantes encima, porque derechamente este psicólogo estaba diciendo de que la conducta del ser humano, asociada a estas llamadas minorías sexuales, estaba era parte de la circunstancia y de la victimización de la criatura, más que de la perversidad del corazón. mm, Tal como hoy día lo está predicando Jesús Adrián Romero, lo anda predicando por todos lados, que no somos malos en realidad. Dios nos hizo buenos, por lo tanto, ese mito, decía días atrás, ese mito de que somos malos es un mito añejo, de viejas, decía cuentos de viejas, y hacía el cuento, o sea, y lo relacionaba con lo que decía Pablo. Eso por un lado, pastor, y por el otro, eh, generalmente, al principio usted decía, prácticamente estos malos entendidos son de lo que pienso. Y muchas veces cuando uno anima a los hermanos dentro de una congregación, uno encuentra respuestas así como, no, es que el hermano me tiene mala, el hermano me tiene distancia, o estoy en disciplina. Entonces, y muchas veces uno va y pregunta, oye, ¿este hermano está en disciplina? No, este hermano no está en disciplina. Entonces, el hermano ha estado por a lo mejor 1, 2, 3 años, restándose del avance de la iglesia por una cuestión que se le puso en la cabeza, porque escuchó algo de repente por ahí y no tuvo el evangelio suficiente de ir y preguntarle derechamente al hermano, hermano, ¿tú tienes algo contra mí? ¿He hecho algo en contra de ti para poder pedir perdón? Y se quedan con ese pensamiento en la cabeza de decir, este hermano me tiene mala, entonces me resto. Esos eran los dos temas, pastor, que quería tratar durante el trayecto, perdón. ya, gracias, hermano. Bueno, yo creo que colocar la psicología al lado de la Biblia, yo creo que a mí, mi punto de vista, es un error. ¿Ya? Creo yo que debería pensarse en otra manera. Ahora, ¿por qué? Porque es colocar, no estoy diciendo que todo lo que la psicología enseña es malo. Por ejemplo, métodos, por ejemplo, la psicología evolutiva que se llama, que nos enseña de los desarrollos de las etapas de las personas, una información muy rica para poder ir comprendiendo enfermedades también, pero cuando llegamos, por ejemplo, al tema del psicoanálisis, para mí ya yo creo que es colocar que es un área
de la psicología es colocar la psicología sobre la fe. ¿Ya? Por otro lado, creo que renunciar también, por otra parte, al consejo de la palabra. Creo yo que antes de enviarlo al psicólogo, uno debería de ver las cosas, analizarlo desde el punto de vista bíblico. Ya, ese tema lo vamos a abordar en el capítulo tercero. La próxima semana lo vamos a abordar con mayor detalle, pero también nosotros tenemos que también tener claridad de que los pasos bíblicos no son una terapia, es el poder de Dios obrando y transformando a las personas. No es una ciencia la consejería, tampoco la psicología es una religión. Entonces, hay que siempre ser muy cuidadosos en eso. Ya la verdad las cosas no, creo yo que puede que esté dándole resultados, pero el resultado no es nosotros no buscamos un resultado de dejar a la persona tranquila y que se vaya tranquilito para la casa y parejito, ¿no? Nosotros, nuestro deber en la palabra es mostrar a Cristo frente a lo que somos. Pero ese tema, como les digo, vamos a abordarlo la próxima semana, Dios mediante, para que lo leanlo, y creo que es bien interesante porque nos muestra una posición más clara, digamos, respecto a yo a veces les digo a los hermanos, si uno se quiebra un brazo, ¿a dónde va? Al ortopedista, ¿no es cierto? Al médico. Pero si necesita una persona, por ejemplo, concentración, por ejemplo, o revisión de alguna enfermedad, también las personas sufrimos de esas cosas, entonces por eso hay que ir viendo cada caso. Yo no me atrevería a colocar o el departamento de terapia de la iglesia, no me atrevería, no. Me queda grande, no sé, estoy pensando, pero creo yo que es necesario también considerar esos aspectos que nos pueden ayudar. Y buscando siempre, obviamente, en todo caso, es rescatable, digamos, que se busque el consejo de un profesional cristiano más que de alguna persona del mundo, que es como lo que pasó a ustedes, digamos, que hay que ser ahí, de jugar un chueco nomás. Ya, mis amados hermanos, Eleazar, ¿nos puedes dirigir la oración, por favor, para terminar esta noche? Por favor? Amén, amén. Gracias a Dios te damos en este tiempo, en esta hora, por concedernos este hermoso momento para poder ir a tu palabra y que tu palabra, Señor, nos instruya. Tan beneficioso, Señor, que es para nuestras vidas, para nuestra alma, poder ir a tu palabra, inerrante, infalible, inmutable. Padre Santo, gracias por este tiempo, gracias por el pastor que nos expuso el tema, gracias por nuestros hermanos, Señor, pastores que están aquí en medio de esta clase. Gracias por este curso, Señor. Sácanos adelante, pese a todo, Señor, las responsabilidades que tenemos cada uno en particular, Señor. Danos concentración, danos tiempo. Permite, Señor, que administremos bien nuestro tiempo para poder sacar todas nuestras responsabilidades adelante con tu ayuda. Bendícenos, Señor. Bendice nuestras iglesias, nuestras familias, matrimonios, hijos, nietos, Señor. Sean todos bendecidos por tu gracia inefable. Te rogamos en esta hora que nos despidas en paz, en comunión, el uno con el otro, Señor, nos des un descanso reparador para comenzar mañana un nuevo día laboral bajo el amor y tu presencia. Oramos a ti, en los méritos santos de Jesús, nuestro amado y eterno Salvador. Amén.